¿Cómo fue exactamente que Don dio con aquella flor de aspecto tan estrafalario? Fue más por casualidad que otra cosa. Trabajando como investigador de plantas, se hallaba recorriendo por su cuenta la selva patagónica, haciendo registros y tomando fotografías y videos. Dicho trabajo sonaba más entretenido de lo que en realidad era, y a Don se le notaba una cara de amargura ya los 2 días de empezar con sus investigaciones. Ese era de esos momentos en los que, mirando al pasado, se lamentaba no haber elegido otra carrera en su vida. Precisamente aquella mañana soleada, Don se hallaba recorriendo un sendero en medio del bosque cuando un extraño brillo le llamó la atención. Volteando su vista a los árboles, el hombre de 41 años divisó algo que desprendía constantes brillos. Pensó que podría tratarse de algún objeto de vidrio o metal que, siendo golpeado de tanto en tanto por el sol, reflejaba aquellos destellos. Sin embargo, para su gran sorpresa, no fue así. Al pasar por un gran árbol, se encontró de golpe con un pequeño claro bastante oscurecido por las sombras proyectadas por los árboles. En medio del claro había unas pequeñas rocas y, creciendo entre ellas, una flor de extraña apariencia. Era de unos 20 centímetros de altura, tallo verde, pero lo raro era el resto. El pistilo era redondo, de un color dorado brillante. Tenía un total de 8 estambres rodeando la circunferencia del pistilo de un color azul plateado, y por último los pétalos de un color rojo fosforescente ligeramente carmesí. Toda la flor parecía expulsar de tanto en tanto una ligera cantidad de polen de un color dorado que brillaba constantemente, y la combinación de todas estas cosas era justamente lo que desprendía aquellos brillos que a Don le llamaron la atención. ¿Y esto?, se preguntó. Se acercó casi como hipnotizado mirando la flor y resolvió llevársela a la casa. Luego de varias fotografías y de grabar varios videos de aquella extraña creación de la flora, se dedicó a trasladar la flor a una maceta que llevaba en su mochila de trabajo. La tarea fue bastante corta y solo le tomó 15 minutos el trasladar la pequeña flor de su hábitat natural a la maceta que ahora cargaba en sus brazos y con la cual se encaminaba de regreso a la civilización. Iba silbando, usando el aire para recrear la canción La chica de humo de Manuel, que tanto bailaban él y su esposa en sus años de juventud. Viviana, la misma que él tanto amaba y que la estaba esperando en su casa en esos momentos, la mujer de su vida, la mujer que a él lo amaba. ¿Realmente lo crees así? Don se detuvo y miró a su alrededor. De pronto le pareció que el bosque estaba más oscuro de lo normal. Miró hacia arriba, pero no le dio la sensación de que una nube estuviera obstruyendo el sol. ¿Qué miras?, preguntó la voz. Estoy por aquí. Don bajó la vista, dispuesto a mirar a su alrededor, pero se detuvo a medio camino al ver lo que estaba a pocos metros encima de él. Ahí, entre las copas de los árboles, había un rostro. Parecía ser que dicho rostro se había formado por la combinación de ramas y hojas de varios árboles. «Hola», dijo el rostro al hacer contacto visual con Don. El hombre se quedó boquiabierto mientras la cruza entre hojas y ramas se retorcían en una horripilante sonrisa. El sujeto no respondió, sino que echó a correr en busca de regresar al sendero. «¿A dónde crees que vas, Don?», preguntó un conjunto de voces. Mirando hacia arriba y soltando un pequeño grito, el hombre pudo apreciar que más rostros se iban formando entre las copas de los árboles. Los mismos iban soltando estruendosas carcajadas que se iban combinando con los gritos cada vez más histéricos de Don, hasta que éste llegó al sendero y reinó el silencio. Bueno, no exactamente el silencio. El sonido natural de la propia naturaleza llegaba a los oídos de Don, aunque eso resultó mucho más cómodo y satisfactorio que cualquier carcajada de una cara en el bosque. «¿Qué rayo fue eso?», se preguntó el hombre. Más calmado y sintiéndose seguro dentro de un sendero que él conocía perfectamente, Don acomodó su mochila, sus elementos de trabajo, la maceta con la extraña flor y retomó el camino a casa. Se sentía mucho más tranquilo ahora y pensaba en a quién llamaría para informar sobre el nuevo espécimen vegetal que había encontrado, cuando poco a poco la seguridad empezó a desvanecerse en el hombre. Llevaba caminando por más de 40 minutos, cuando hacía 20 que debería haber llegado al límite de la arboleda. «Debe ser la percepción del tiempo», se dijo a sí mismo.
Seguro estoy tan apurado en regresar a casa que creo que pasó más tiempo del que realmente pasó. Sin embargo, tras caminar por otros 20 minutos, se percató de que el sendero no terminaba. Es más, parecía doblar y dar círculos en sí mismo, como si de un sendero redondo y no lineal se tratase. ¿Qué rayos? Pero Don no pudo terminar de preguntarse qué estaba pasando. ¿Perdido? El hombre volteó y vio una extraña criatura asomándose por entre los árboles. Era pequeña, de gran pelaje marrón y, pese a tener 4 patas, se hallaba apoyada sobre sus extremidades traseras y restregaba sus patas delanteras como quien se frota las manos. Era similar a una liebre, aunque había algo en su anatomía que recordaba a una ardilla. Pero lo enfermizo era su cara. Sus ojos marrones, similares a los de un humano, eran anormalmente saltones y su boca, pese a estar bajo la nariz típica de un conejo, se curvaba en una sonrisa tan humana que asustaría a cualquiera. «Pareces estar perdido», dijo el animal. A Don no le salían las palabras. La criatura le dio la cabeza y se lo quedó mirando. «Si quieres, puedo ayudarte a salir», le dijo. Don finalmente tartamudeó. No, gracias, dijo. La criatura, torciendo la cabeza, ensanchó su sonrisa. ¿Estás seguro?, le preguntó. Estás metido en un bucle en el sendero y no vas a poder salir caminando únicamente. ¿Qué?, preguntó él. Pero para ese entonces, aquella ardilla, o liebre, o conejo con cara semihumana había pegado un salto y se perdía entre los árboles. «¡Espera!», le gritó Don. El hombre titubeó, pues dudaba en si dejar la seguridad del sendero o si en seguir a la criatura. Se resolvió por lo segundo y, temblando un poco, echó a andar detrás de aquel extraño animal. «Por aquí», le oyó decir. Don miraba en todas direcciones, sin dejar de trotar y tratando de ver a la criatura. «¡Ya está cerca!», le decía. Finalmente, el hombre entró de golpe en lo que parecía ser un enorme claro con una especie de fogata en él. De repente, todo estaba demasiado oscuro y solo la presencia del fuego daba buena iluminación al lugar. «¿Llegaste?». Don giró sobre sí mismo, mientras miraba aterrado todo el panorama a su alrededor. Colgados en las ramas, atados a los troncos de los árboles o incluso clavados en estacas en el suelo, el lugar estaba lleno de personas que, heridas y quemadas, se retorcían en una horrible agonía. «¡Bienvenido!». Aquel investigador volteó y vio a la criatura, ahora sobre un cráneo humano, mirándolo con desdén. A su alrededor, lo único que oía eran los constantes gemidos de agonía de la gente prisionera. Gente con ropas harapientas, heridas, quemaduras y que no paraban de gemir de dolor. Don miró a una mujer. Estaba atada sobre un tronco, con la mitad de la cara quemada, las manos extendidas y varios cortes y magullones en varias partes visibles del cuerpo. Su cara, sin embargo, le resultó vagamente familiar pese a las quemaduras. ¿Viviana? La mujer alcanzó a torcer su ojo sano en dirección a él y, con los labios quemados y magullados, logró articular una única palabra. «¡Corre!». Don se giró para ver a la criatura que lo había arrastrado hacia ese lugar, la cual tenía una enfermiza sonrisa en su anormal cara. Sin pensarlo 2 veces, el hombre dio media vuelta y echó a correr por entre los árboles. Pero ya no contaba con el sentido de la orientación y literalmente no sabía en dónde se encontraba. Se escondió entre unos árboles, tratando de recuperar el ritmo respiratorio y procurando no hacer ruido para escuchar si esa criatura lo seguía. Pero no fue eso lo que escuchó, sino unas fuertes pisadas. Agudizando el oído, Don se paralizó al sentir cómo la tierra parecía temblar a cada segundo, con cada paso. Miró en todas direcciones, tratando de entender qué era eso que estaba escuchando, cuando notó que las pisadas provenían de frente a él. Al alzar la vista, vio algo que lo llevó hasta la locura. Entre los árboles, en completa oscuridad pese a ser de día, divisó la silueta de un hombre de gran tamaño que parecía estar cubierto de pelo. Era él todo negro, pero sus ojos brillaban de un color blanco cual linternas, y entonces extendió su gran brazo hasta Don, dispuesto a atraparlo con su mano.
Bienvenido, empezó a escuchar mientras cerraba los ojos. Las copas de los árboles soltaron estruendosas carcajadas. La mano firme lo tocó y le tapó toda la cabeza. Encontraron a Don 2 días después. Aún seguía vivo, pero su estado mental fue irreversible. Lo encontró un grupo enviado con ese fin, y al hallarlo tirado no muy lejos del sendero, con su ropa sucia, su equipo de trabajo destrozado y esa extraña maceta, dieron aviso a su esposa y compañeros de trabajo, quienes se alegraron de que estuviera con vida, pero se horrorizaron al notar su estado mental. Y el por qué no fue necesario investigarlo. Ya en el camino de regreso, mientras llevaban a Don a la civilización, varias personas del grupo de rescate experimentaron alucinaciones de extrema rareza, pero también demasiado realistas. Cuando se entregó al investigador junto a su equipo roto y la extraña flor, una investigación posterior demostró un detalle en aquel extraño y aún no clasificado espécimen floral que resolvió rápidamente el caso. La flor que Don encontró en el bosque poseía unas poderosísimas propiedades alucinógenas.